Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Gracias por estar al otro lado de la tele, del smartphone, de la tablet. Nosotros estamos dispuestos ya para empezar nuestro programa de hoy, un programa en el que vamos a hablar mucho de cultura, vamos a hablar de historia, vamos a hablar de música, vamos a hablar de solidaridad. En fin, espero que os quedéis con nosotros porque tenemos muchas cosas que compartir con cada uno de vosotros. Y lo primero es conectar con Mónica, porque está en el centro de la ciudad y allí está a punto de comenzar un evento. Su protagonista está con ella, con Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿qué tal? Muy bien, de miércoles. De miércoles, ¿no? De miércoles, bueno, en el Ecuador de la semana, exactamente. con una tarde cargadita por delante, wow, estamos a tope en la hoy. que vamos a hablar de muchos libros, de cultura y también Bien. vamos a hacer ejercicio. Perfecto, pues vamos a ello. Bueno, Vamos yo con no el... lo sé. Vamos con... Pero por lo menos ver cómo hacen ejercicio, sí. Vale. Vamos con el primero de los argumentos, si te parece. Pues mira, el primero de los argumentos se va a desarrollar aquí en el Centro Fundación Unicaja. Tengo conmigo a su protagonista, Berna González. Muy buenas tardes. Hola, Mónica y todos, ¿qué tal? Porque por primera vez está en Almería presentando su novela ¿Qué fue de los Lighthouse? Y no sé si te hace la misma ilusión que a nosotros tenerte aquí. Muchísima ilusión porque es de las pocas ciudades de España que no conozco. Llevo muchos años queriendo venir al Cabo de Gata, a las playas, a Almería. Tengo buenos amigos aquí como, bueno, que han trabajado aquí como Antonio Orejudo, escritor, Juan Magil, colegas fabulosos. Y me hace muchísima ilusión venir, pero tendré que volver porque casi no me va a dar tiempo a nada, Mónica. Bueno, hoy estás aquí, te vas mañana prontito. Hablábamos fuera de cámaras que al menos a tomarte unas tapas te llevarán, pero a lo que sí que te va a dar tiempo va a ser a presentar esta novela a los almerienses. Sí, lo de las tapas me lo han prometido, o sea que espero que se cumpla. Y sí, dentro de un ratito, aquí en breve, espero que haya gente para bueno, hablar de qué fue de los Lighthouse, que es esta novela en la que he puesto todo mi lado británico, el lado de mi madre, que es inglesa, de mi abuelo, que fue miembro del servicio colonial británico en África, y en la que indago, bueno, pues en los enfrentamientos de una familia a partir de un secreto de la vida del abuelo en África. Entonces, bueno, es una novela de generaciones, de enfrentamiento, de duelos, y bueno, que de momento va por su cuarta edición, o sea que está teniendo bastante éxito y que me alegra muchísimo que me ha traído hasta Almería. ¿Cómo te llega esta historia o cómo surge? Pues surge precisamente por mi abuelo, en su entierro, que fue el verdadero entierro de mi abuelo, fue en el 2000, luego en la novela yo lo he colocado más tarde. Me di cuenta de que mis tíos, cada uno hacía un discurso diferente sobre mi abuelo, y eso se me quedó en la cabeza como vi, claro, lo que son las versiones que tiene uno de sus padres, de sus abuelos, según cómo lo ha vivido cada hijo, ¿no? Y esto unido a la leyenda que yo había escuchado toda la vida yo crecí con la idea y la convicción de que mi abuelo había llevado las vacunas a África, era veterinario él, del servicio colonial. Y entonces, bueno, cuando te pones a indagar qué hizo realmente Inglaterra en Tanganica, que era donde nació mi madre, hoy Tanzania, qué hizo además de llevar las vacunas, me puse a investigar y a partir de ahí me surgió una historia llena de secretos familiares, llena de atrocidades, porque al final los ingleses en África, como en todas las colonias, cometieron atrocidades que van a dividir a una familia. Ahí hay un momento en la que los Harbour, que son la familia verdadera, se convierten en los Lighthouse, que es la familia de ficción, y yo ficciono a partir de esa base real. Pero bueno, al final es una novela de eso, de generaciones, de identidades, de peleas, de enfrentamientos y sobre todo de secretos. Nos encontramos una mezcla ahí de emoción, de crítica.
por supuesto, emoción toda, porque al final familia es emoción, familia es sufrimiento, es enfrentamiento también y es amor. Y nos encontramos crítica, claro, porque es una mirada actual sobre lo que hizo Inglaterra en sus colonias, ¿no? Sobre lo que hicimos todos los europeos en nuestras colonias. Y entonces por eso está llena de atrocidades, de dobles raseros, de personajes que lo tenían todo como miembros de una clase social alta británica y personajes que no tenían nada como los africanos a los que fueron a colonizar y que se han traído una criada que es Sasha hasta Inglaterra. Entonces es, bueno, espejos de una sociedad en la que hay ricos, hay pobres, hay gente cínica, pero hay gente auténtica, hay supuestos valores, pero hay hipocresía. Y bueno, pues espero que los almerienses la descubran y la quieran como yo la quiero. Seguro que sí. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido investigando para este proyecto? Bueno, lo que más me ha sorprendido fue al entrar en los archivos nacionales británicos de Londres y pedir los dosieres de lo que habían hecho los veterinarios ingleses en África. Y encontré dosieres, tengo los papeles, tengo fotos de los papeles que pude ver, papeles ya amarillentos, escritos con máquinas de escribir antiguas, fotos y mapas de la época, y me encontré muchas cosas mucho más allá de llevar las vacunas a África, cosas bastante feas. Pero bueno, vamos a ver que los lectores lo descubran en el libro. Mucho trabajo detrás de él. Muchísimo trabajo, es el libro que más me ha costado escribir, seguramente por ser sobre mi familia, por tener que vencer esa parte de pudor, de dificultades cuando estás abordando a personajes que conoces, pero también hoy lo disfruto, o sea, he sufrido mucho, es la novela que más me ha costado, pero hoy lo disfruto mucho porque ya es de los lectores, que los lectores juzguen, les está gustando al parecer, y ya no es mía, ya no es Harbour, es Lighthouse totalmente. ¿Has tenido, Berna, momentos de parar y de decir, llega un poco al colapso y abandonar un poco este libro, ya que nos cuentas que te ha costado mucho hacerlo? Sí, a lo largo de 4 años de escritura, porque todo empieza realmente desde mi infancia, o sea que quiero decir, podemos situarlo en el entierro de mi abuelo en el 2000 o en mi niñez en que yo viajaba a Inglaterra todos los veranos, o sea, es un libro de toda una vida, pero el trabajo son 4 años y por supuesto que he abandonado, he querido abandonar, he querido volver, he dudado, he construido, he deconstruido y bueno, finalmente ya está ahí y ya es vuestra. ¿Podemos decir que es tu libro en cuanto a sentimientos y emociones de todos los que has escrito? Pues mira, mi editora dijo una cosa, Mónica, y es, tengo la impresión de que hasta ahora conocíamos tu González, Berna González Harbour, y a partir de ahora hemos conocido tu Harbour, ¿no? Que estaba ahí escondido, porque es una novela totalmente inglesa, hay humor inglés, la gente se ríe, hay amor, hay vida, esa vida británica de los oropeles y la hipocresía de estar cometiendo injusticias pero tomando un té con un pañuelito aquí metido en el bolsillo, o sea, hay todo ese mundo inglés que nos es tan familiar, pero y por tanto igual es muy insospechada, o sea, la gente la ha tomado como algo muy insospechado, poco previsible en mí, pero bueno, siempre intento escribir libros desde la autenticidad y este posiblemente es el libro de mi vida, tal vez. Pues nos quedamos con esas palabras. Muchísimas gracias, Berna. Muchas gracias a vosotros. Alfredo, pues ya lo has escuchado, posiblemente el libro de su vida, si os habéis quedado con ganas de más, os iba a animar a venir hasta aquí, pero sé que hay que inscribirse y yo creo que esto no está más o menos pero sí todo cubierto. A ver, me dicen, no, que sí, que me dicen que podéis venir todavía. Bien. Pero daos prisa, que esto empieza a las 7. Bueno, yo no llego, en el centro, no Fundación Unicaja. Yo no llego, sí llego a la librería. Lo siento, es que no puedes estar en todo. Llego a la librería a comprar el libro, además es un ahí encanto sí, esta a mujer. La librería a comprar el libro, claro. sí. Estoy acostumbrado a escucharla por las mañanas con Ángeles Barceló en la SER, mientras estamos en la redacción, y verla aquí en Almería ahora, pues la verdad es que es motivo de alegría. Así que nada, bueno, pues darle las gracias de nuestra parte pues sí. a ella y sobre todo a los compañeros de Ideal. Vuelvo contigo después, ¿vale? Pues sí. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. La tarde va de visitas ilustres porque hoy tengo la suerte de abrir el programa con una presencia que tenía ganas ya de que pasara por aquí por el programa, sobre todo porque últimamente tiene muchas cosas buenas de contar. Él es Valeriano Sánchez, historiador. Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por venir. Gracias por venir. Nada. Bueno, quería que vinieses
primero teníamos una excusa importante, que era ese libro que se presentaba la semana pasada en el patio de luces de la Diputación, en el que pues se recorre la figura de los diferentes presidentes de la Diputación. Pero es que entre medias no ha surgido otro nombre propio del que también queremos hablar. Pero si te parece, vamos por parte, hablamos de ese libro, un libro que recorre buena parte de la historia de la provincia a través de quienes han presidido la institución supramunicipal, ¿no? Sí, bueno, es un libro complejo. En realidad lo coordino con otro historiador, sí, con Carlos Villoria, y el libro lo componen, bueno, casi una veintena de historiadores, ¿no? En las que, con motivo de la celebración del 200 aniversario de la creación de la institución del ayuntamiento, de ayuntamientos, ¿no?, de la provincia, pretendíamos darle cara humana a la Diputación. Y era un reto porque, claro, crear biografías sobre personajes, ¿no? El lado, sí es verdad que gobernaron la provincia y hicieron muchas cosas, pero también algunos fueron poetas, fueron escritores, abogados prestigiosos, y realmente dejaron en nuestra tierra lo que hoy es. Son testigos unos detrás de otros de los que se van sucediendo. La verdad que es un reto porque conocer algo a través de las personas, a través de los ojos de los que lo presidieron, la verdad que fue muy entrañable y muy interesante, de lo que sale a la luz de cuando lo ves todo junto. Pero sobre todo es un material imprescindible para los más jóvenes y para los que vienen detrás, para que no pierdan de vista de dónde venimos y quiénes fueron las personas culpables de que hoy vivamos en esta provincia, que nuestra provincia sea lo pujante que es, ¿no? Correcto. Yo siempre digo, eso lo aprendí bien en la etapa que fui director del Instituto de Estudios Almerienses, ¿no? Siempre distingo dos tipos de libros. Está el libro del momento, el libro del momento es el que es, ¿no? Y un bestseller, cualquier cosa. Sí. Y está el libro de todo momento. Claro. Y el libro de todo momento. En este caso, el libro que saca el Instituto de Estudios Almerienses es un libro de todo momento, porque es el conjunto de presidentes clasificados, ordenados en los tiempos de mandato que tuvieron. Y es un libro al que podrás recurrir constantemente, y cuando lo ves sumada en la sumatoria de todos ellos en esa evolución es cuando te das cuenta de la relevancia que tiene una institución como la Diputación. Y sobre todo nos hace tener una idea, ¿no?, de los diferentes perfiles que han pasado por la institución. Sí, correcto. Son la impronta, digamos, la impronta que marca la institución, que no cabe duda que tiene mucho que ver con las propias convulsiones de la historia de España, ¿no? Bueno, la Primera República, el sexenio revolucionario, Amadeo de Saboya, la regencia. Evidentemente, Almería no es ajena a esa historia, ¿no? Y sobre esa historia, igualmente, las personas que presidían esas instituciones, que algunos murieron en el cargo, que otros dimitieron. El bombardeo de Almería, por ejemplo, con el cantón de Cartagena, obliga a una convulsión en la ciudad, que se suceden 3 presidentes seguidos, por ejemplo, o el estallido de la guerra civil, ¿no? Por citar episodios que lo hay mucho. Entonces es cuando ves el pulso y ves la impronta. No hubiera sido lo mismo un presidente de la comarca de Los Vélez que hubiera sido un presidente alpujarreño. ¿Quién está detrás del grupo de esa comarca que apoya a este presidente, ¿no? Y ver las redes de cómo se tejen los contactos, y la verdad que es sumamente interesante. Es muy interesante desde el punto de vista de los almerienses. En el 19 pues se observa, por ejemplo, cómo todavía hay mucho peso centralista, en donde hay presidentes que vienen de fuera, son gobernadores civiles, ¿no? Y cómo poco a poco la provincia se va haciendo con la institución, la va tomando, y ya van dejándose presidentes foráneos, que es lo que llamamos los cuneros, ¿no? Sí, sí. Y van entrando presidentes almerienses en el sentido, ¿no? Y no solamente de la capital, ¿no? Sino es muy variada, ¿no? La comarca, por ejemplo, de la Alpujarra es quizá la que tenga, después de Almería capital, más peso en la institución de siempre, ¿no? Tanto en la prolongación de tiempos como en número de presidentes que ha tenido, ¿no? El Levante un poco menos, y otras que, en fin, es muy... ¿El libro está accesible ya para cualquier persona? Sí, ya está accesible. Además fue un acto muy emotivo porque, insisto, se quiso que fuese desde la cara humana. Estuvieron 3 presidentes vivos, el actual
y dos más, Gabriel Amat y Usero, estuvieron allí y realmente hablaron con una franqueza, pues bueno, de las anécdotas, lo que se pretendía, ¿verdad? Que era eso. Sí, hemos presidido una institución, pero al margen de esto queremos a la tierra, hemos hecho esto, y tanto de dos partidos distintos, ¿no? Hablo de los vivos, ¿no? Sí. Que hablaran con una sinceridad enorme y con franqueza. Y además, porque se invitó a todos los familiares de aquellos que ya no están con nosotros. De todos los presidentes se fue rastreando, que fue otra labor histórica, porque claro... Eso da para otro libro. Eso da para otro libro, la verdad, porque bueno, con un presidente de hace 10 años, 15, 20, pues es fácil casi dar con los hijos, ¿no? Sí. Pero cuando ya hablamos de principios del siglo XX o incluso final del XIX, es bastante más complejo, ¿no? Y realmente ahí se ve ese lazo que le une a todos, ¿no? Cuando se dirigía el presidente a ellos y les dio un libro en el que aparecía la biografía de su antepasado que había hecho Almería. Claro. Había hecho de su modo Almería, que habían traído ferrocarriles, que habían hecho carreteras, que se veían las necesidades de una provincia. Hoy día pues nos parece cualquier derecho que tengamos algo alcanzable, ¿no? Pero en los Filabres que hubiera agua en el siglo XIX es complejo. Y si no hubiera habido una institución como la Diputación, difícilmente no podría llegar a tener ese servicio, ¿no? Bueno, pues el libro está ya a disposición de todos vosotros para que ahondéis en la historia de Almería, conozcáis la historia de Almería a través de aquellas personas que la han ido construyendo con su labor al frente de la Diputación. Decía que esa era la principal excusa para traer hoy a nuestro programa a Valeriano, pero es que de pronto se nos cruza un nombre propio, el nombre de Lorenzo Ferrer Maldonado, virgitano. Virgitano que este año se está celebrando el 4º centenario de su nacimiento. Sí, efectivamente, el 4º centenario de su muerte. De su muerte, perdón. De su muerte. Bien, bueno, Lorenzo Ferrer es virgitano, nació en Berja, es de la provincia de Almería, pero hay que considerarlo que es almeriense, es andaluz, bueno, alpujarreño, porque yo soy de la tierra, por tanto es también alpujarreño, es andaluz, español, y yo diría que en realidad es universal. ¿Por qué? Pues porque al margen de su biografía, que daría para hablar largo y tendido, solamente por uno de los hechos en el que él demuestra algo que de una manera teórica se sabía: América es un continente, se sabía que Magallanes por el sur había descubierto un paso, pero quedaba, lógicamente, si es un continente, que quedara exento entero. Y él descubre el estrecho de Anian, que es como se le llamaba a Marco Polo, que ese es su nombre histórico, y es entonces cuando demuestra que América es realmente un continente, está separada de Asia. Esto que nos parece a nosotros pequeño, no lo es así. Claro, sobre todo en la época, ¿no? Claro, es que esto... Y a mí sobre todo lo que más me chirría un poco, un almeriense... Correcto. Un almeriense demostrando eso. Sí. ¿Qué hacía este almeriense? Claro, estos lares? Esto nos hace preguntarnos cosas muy grandes, Por ejemplo, ¿es posible que la tecnología de la época pudiera circular por agua helada? Claro, se creía que no, hasta 140 años después que lo demuestre Bering, Vitus Bering, pero él lo hizo 140 años antes. Entonces, ¿qué tecnología náutica tenían los españoles como para llegar allí? Y dos, ¿de dónde aprendió Lorenzo Ferrer esas técnicas náuticas? Claro, esto es grande, porque estaríamos hablando de una ciencia, a mi modo de ver, él conoce las estrellas, la náutica en su tierra. Él conoce navegar en un mar pequeño, que es el Mediterráneo, en el mar de Alborán. Sabe manejar un tipo de estrellas, una astronomía concreta, y esos saberes y esos aprendizajes, ¿hasta qué punto son troncales como para prolongarlos sobre aguas heladas, sobre una curvatura de la esfera concreta, sobre unas latitudes concretas y sobre una naturaleza ignota? Que esto es muy complicado, porque navegar por el mar de Alborán, pues sabemos todo lo que hay. Descubrir tierras que nunca se han visto ojo humano es otra cosa. Y claro, esto nos lleva a ser que veamos a un almeriense descubriendo esto, es muy,
muy singular. Lo descubrió, pero fue relegado en la historia, ¿no? Sí. Por la persona que acabas también de comentar y que has mencionado, al que se le atribuye ese descubrimiento. Correcto. Realmente la historia atribuye el descubrimiento a Vitus Bering en el año 1727. Estaba al servicio, era un danés al servicio del zar de Rusia, y él es el que navega. Previo a eso ya lo había navegado en el siglo XVII Semyon Dezhnev, que de hecho tiene un cabo, se lo reconoce así Rusia, ya sabemos los historiadores que Dezhnev ya estuvo allí, pero lo que todavía la historia no había dicho, que antes de Dezhnev había estado en 1588 Ferrer. ¿Qué ocurre? Que por razón de Estado, la corona española mantuvo el silencio, corrió un tupido velo, no interesó informar de ese hallazgo. Por no molestar a nadie, quizás. No, esto también lleva a más preguntas, ¿no? El hallazgo de Magallanes, del estrecho de Magallanes, es magnífico, ¿no? Pero España descubre que al descubrir el estrecho de Magallanes, también los ingleses lo conocían, cruzaban por él y de vez en cuando le daban un asalto a los barcos españoles que venían de Filipinas. Esto obligaría a la corona española a tener que levantar una flota para vigilar el estrecho y levantar castillos. Eso fue una verdadera fortuna en fortificaciones. Y como diría Lope de Vega, casa de dos puertas, mala es de guardar. Por tanto, cuando Felipe II le llega el informe, hay otro estrecho que cruza para arriba, Felipe II dijo, mejor callarse, porque ya bastante dolor de cabeza no está dando la entrada del enemigo por esta puerta. Pero claro, eso iba en detrimento de la figura histórica de Lorenzo. Correcto. Lorenzo hay que verlo como un oficial de la Marina, leal a la corona, y por razón de Estado él hizo la labor que tuvo que hacer, que fue descubrir aquello, presentar su informe y callarse cuando veía pues, por Madrid que descubridores menores, que es, pues no sé, Almagro, Motolinia, Acosta, otros descubridores menores llevaban los honores de ser reconocidos en la historia como tales. Él se fue a la tumba, digamos, llevándose el secreto por lealtad a la corona española. Y tú, Valeriano, llevas años trabajando en esta historia, investigando. Sí, yo di con él en el 2013 con una documentación que me encontré, lo escribí entonces, lo publiqué en el 2013, pero era una historia que era como las muñequitas estas rusas, las matriuscas, que vas sacando un secreto y dentro de ahí otro secreto y va saliendo secreto. El primero era que en principio él estaba mal catalogado, en las pocas referencias que había decían que era de Guadix. No era de Guadix, era de Berja. Y digo yo, estos apellidos no son de estos, son de Almería. Y miro, y efectivamente encontré el documento, hablé con la Academia de la Historia y el primer diccionario que saca, el Diccionario Biográfico de España, que la Academia es, digamos, la voz oficial del Estado español, el patrono es el propio Estado. Demostré que era de Berja, ¿no? Fue la primera lucha, ¿no? Es decir, no es de Almería. La segunda es decir, no, porque se tenía que era farsante, se decía que cómo es posible que haya animales en el hielo, que puedan anidar aves, poner huevos en la nieve y que haya vida, ¿no? Según las taxonomías biológicas de la época, no concebían vida más allá del círculo polar ártico, ¿no? Se le tacha de falsante, usted se la ha inventado, tal y cual, ¿no? Y cuando empiezas a ver que dice que hay una isla que mide tanto y es la que mide en la actualidad tantas picas y tal, descubres que existe una fauna, que existe una flora, que existen unos frutos, unos mares, que realmente estuvo, solamente si está allí puedes saberlo. Por ejemplo, se me encendió la bombilla a mí y a Alfonso Viciana, que es con el que trabajaba esta cuestión geográfica, es que él dice en un momento dado que está pescando y que ha cogido un cangrejo de media vara castellana, y lo sitúa. Lo he cogido aquí, me lo comí. Es de color rojo y mide media vara castellana. Hablo con Alfonso y decir, si es que este es el cangrejo de Canchaca, que es endémico del estrecho de Bering, endémico. Es decir, no existe en ningún sitio. Con lo cual, del para mundo, poder verlo y comérselo, tuvo que estar allí. Es decir, o tiene una fantasía desbordante, que además viene a coincidir sus mentiras con verdades, claro, o ha estado. Entonces fue cuando
empezamos a darle, la balanza se inclina a la verosimilitud, efectivamente describe la zona palustre del Orino, que es una ciudad de Rusia, de la zona de Siberia, y a partir de ahí vemos que mide la isla Diomedes, coincide exactamente las áreas que tiene la isla, en fin, el fondo oceánico es el que es, con datos oficiales del gobierno de Estados Unidos y de Rusia. Es decir, ¿qué profundidad tiene el estrecho de Bering? Tanto. Esto por el Ministerio de Obras Públicas americano. Y cuando ves el texto de Lorenzo Ferrer, dices, pues si mide esto, ¿cómo es posible? Ha tenido que echar el plomo, el escandallo que se llama, y medir el fondo oceánico. ¿Cómo puede saber que en esta zona mide tanto? Y poco a poco vamos descubriendo que efectivamente estuvo allí. Madre mía, ¿cómo soy los de Berja? Sí. ¿Cómo soy los de Berja? Bueno, ya sabes que los alpujarreños imprimen carácter. Sí, ya veo. Bueno, la satisfacción es que estos días ha sido noticia porque una senadora almeriense, Carmen Belén López, del Partido Popular, pues ha registrado una moción que insta al Gobierno de España a conmemorar el centenario del fallecimiento de este hombre y bueno, que restituya un poco su hazaña, ¿no? Correcto. Lorenzo Ferrer podríamos contar con los dedos de una mano los grandes, ¿no?, de los descubridores. Aquí no hablamos de conquistadores, hablamos de descubridores. Pues bien, los descubridores, con los dedos de la mano está Cristóbal Colón, está Magallanes, efectivamente Pizarro, Vázquez Cabeza de Vaca y Hernán Cortés, ¿no? Luego está Ferrer, sin duda. El resto, Pedro de Valdivia, otros, pues estamos hablando de descubrir tal cordillera, tal otra. Yo que no es la primera vez que investigo América, ¿no? Yo tengo un estudio en Historia de América también. Yo había estudiado a los berríos que están en Amazonía, que son también almerienses, ¿no? Pero cuando descubre el saber que este hombre aporta al saber de la ciencia, es decir, estamos hablando de que la ecúmene, el término la ecúmene se ensancha. Es decir, estamos hablando de que el conocimiento del mundo, en el instante que este señor emite que existe una perdiz que es blanca, y se reían de él, decía, pues ¿cómo va a ser perdices blancas? Sí, es la perdiz del Ártico. Que hay conejos que son blancos y que corren y que son liebres, efectivamente. Que hay bueyes almizcleros, que hay ballenas. Él descubre, por ejemplo, él describe, la primera vez que se describe la migración de ballenas del estrecho de Bering, las describe, estoy viendo, le llama manadas de ballenas. Dice, veo manadas de ballenas con bufadores. Claro, nos vamos al diccionario de autoridades, y dice bufador, y de pronto descubrimos que desde el siglo XVIII incorporan la palabra bufador en el diccionario y dice, el descubridor Lorenzo Ferrer es la primera vez que se cita, que sería, creemos que son las orcas, creemos que son las orcas. Y todos estos descubrimientos y toda esta información que tú pones sobre la mesa y que ahora la senadora y sirve para que inste al gobierno central para que conmemore oficialmente este aniversario, este centenario, no puede cambiar, por ejemplo, la nomenclatura del estrecho. No. Los más almerienses, más acérrimos, han hablado conmigo, ¿no? Y ellos defenderían el cambio del estrecho. No es posible, ni es necesario. Simplemente es una cuestión de justicia histórica, reconocer, bueno, no pasa nada, no es el primero, que también se le da nombre de otro marino, pero sí es de justicia, porque esto sí es interesante a la ciencia histórica, que 140 años antes la náutica española tenía capacidad como para llegar. Una hazaña. Es una hazaña, exactamente. Estamos hablando de una hazaña y una contribución al conocimiento de las ciencias naturales y de la geografía. Y esto sí que conlleva una serie de reflexiones desde el punto de vista histórico, porque el ser capaz de llegar ahí, esto implica que la ciencia iba más avanzada de lo que sabíamos. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista científico, ¿no? Correcto. O sea, cómo se pudo en aquel año llegar a esos extremos. Esa es la grandeza. Y con esa exactitud, ¿no? Correcto. Entonces, que lo haga un almeriense, la sensibilidad en este caso que muestra el Senado, hacerlo realmente es así, porque no es de Almería, es universal. Estamos hablando de un personaje universal. Aunque al pujarreño. Sí, por supuesto. Era el pujarreño. Bueno, pues te quiero agradecer que hayas venido a presentarnos su figura, a hablar de su figura. Espero que nos dé para mucho más. Sí, y yo es que, ¿sabes? Yo soy defensor de estas causas, ¿no? Entonces, cuando tenemos una persona ilustre, un almeriense ilustre como es Lorenzo Ferrer Maldonado, merece la pena
que todo el mundo conozca quién fue Lorenzo, qué es lo que hizo y qué es lo que se ha descubierto con tu investigación. Eso tendría que ser ya asignatura en los colegios, pero en fin, de eso ya hablaremos en otro instante. Mariana, muchísimas gracias. A vosotros. ¿Has estado alguna vez en Kenia? En Kenia no, pero he estado en mi imaginación con documentos. Lorenzo Ferrer estuvo en Kenia. ¿Lorenzo Ferrer estuvo en Kenia? Sí. Pues nosotros nos vamos a ir a Kenia también ahora mismo, si no estoy equivocado, ¿verdad, compañero? ¿Nos podemos ir a Kenia? Correcto, nos vamos a Kenia, porque este domingo se celebra la carrera, las 6 horas non-stop, a beneficio de la Fundación Jesús Peregrín. Pero bueno, es que más allá de la fundación está un proyecto, un comedor escolar, un centro donde unas misioneras alimentan a cada día más de 150 niños, que sin esa labor, que es la labor que hacen estas misioneras, posiblemente esa alimentación no les llegaría. Y tengo la suerte de poder saludar a alguien que conoce muy bien Almería, porque durante mucho tiempo ocupó un cargo importante en Cáritas en nuestra provincia. Ella es Isaura Sandoval, ella es misionera, allá tenemos. Isaura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Bien. Fíjate, estábamos hablando de la magia de este hombre, de Lorenzo Ferrer Mardonado, este alpujarreño tan importante para la náutica, para la historia, para la ciencia. Y fíjate, nosotros también de una manera mágica nos trasladamos contigo a Kenia. Gracias por aceptar nuestra videollamada. Bueno, imagino que estarás contenta, Isaura, por la iniciativa de la Fundación Jesús Peregrín de un año más volver a poner en marcha su carrera a beneficio de vuestro comedor. Sí, la verdad es que nosotras estamos muy agradecidas con Jesús Peregrín porque ellos ya llevaban años colaborando en Nicaragua con las religiosas de la Divina Infantita, conocidas allá en Almería. Sí. Y Nicaragua, pues por la situación política que atraviesa el país, nosotras nos hemos retirado temporalmente del país. Y ellos no se han desentendido, han encauzado toda la ayuda que tenían encauzada para el comedor social en un barrio llamado El Pantanal en Nicaragua, la han derivado para Kenia en este comienzo fundacional que tenemos nosotras. Hace un año llegamos a Kenia. Y durante este año ya se ha puesto en marcha el servicio de comedor y estáis dando alimento a más de 150 niños. Sí, la verdad es que ha sido inmediata la actividad porque nosotras nos instalamos aquí en nuestra casa, todavía amueblando, preparando dónde íbamos a vivir y empezaron a tocar a nuestra puerta pues un grupo de niños. Antiguamente rentaban unas religiosas en esta casa que les daban la merienda, ellas se fueron para otro sitio. Ajá. Y ellos cuando se enteraron que estábamos aquí pues empezaron a venir a pedir la merienda. Dijeron, ya hay merienda. Pues sí, ya hay merienda y la verdad es que nosotras pues no lo hemos dudado, ¿no? Y Jesús Peregrín desde el principio nos aseguró ese soporte, esa ayuda, con lo cual vimos que lo teníamos, que lo podíamos hacer. Sí. Qué bien. Me contaba Bienvenido que tenéis que hacer turnos para que puedan comer todos, con lo poco que hay, tenéis que hacer turnos para que todos puedan ir pasando, ¿no?, por el comedor. Sí, a ver, de hecho el proyecto fuerte, digamos, que tenemos es a futuro construir el comedor social. Realmente nosotras apenas los niños han venido a casa, lo que hemos habilitado es como espacio para darles de comer en la cochera, puesto que no tenemos coche, pues teníamos ese espacio. Y luego en otro espacio que también hemos reparado con ayuda de ellos, de manera que ya tenemos dónde preparar la comida y dónde guardar pues los platos, los vasos, todo lo que poquito a poco hemos ido. Está muy rudimentario todavía el comedor, pero el hambre no espera, había que dar de comer, ¿no? Claro. Es mandato de Jesús, darle vosotros de comer. Claro. Sí, con lo cual no los hemos hecho esperar. Y sí, contamos somos 3 hermanas, 3 religiosas de la Divina Infantita, y un grupo de formandas procedentes del Congo y de Kenia que participan en el proyecto pues con carácter voluntario y también para contactar y conocer la misión. Por ahí se les ve algunas hermanas que nos han visitado en el verano también para acompañarnos, para hacerse presentes, esas son formandas, las que podéis ver en la fotografía. El día a día de estos niños, ¿cuál es? ¿Cómo es? A ver, aquí el colegio funciona de enero a diciembre, desde el 6 de enero hasta finales de noviembre. Ajá. Pero es verdad que interrumpen el colegio cada 3 meses.
y nosotras hemos detectado que justo en tiempos de vacaciones es cuando más riesgo social hay, ¿no? Claro. Y más hambre tienen, porque en el colegio, los colegios públicos garantizan una comida al día, pero luego si no vienen aquí a hacer la merienda cena, esos niños se van sin comer a cama. Madre mía. Entonces, nosotras creemos que en esa manera pues podemos hacer un poco de soporte Claro. y de ayuda, ¿no? A estas familias, sí. Claro que sí. Bueno, Isaura, ¿cómo animarías a todo el mundo, a todos los almerienses que nos están viendo ahora mismo y que nos verán después a través de YouTube y demás? ¿Cómo les animarías a que participaran el domingo en la carrera? Que se apunten a la carrera, ¿no? El tiempo que viví en Almería también participé, caminando, no corriendo, pero caminando sí. Y la verdad es que es un espacio que propicia convivencia, hay buen ambiente, te das un buen paseo y te hace acompañar de compañías agradables y además con una finalidad tan bonita como es esto. Yo que lo estoy viviendo desde aquí, os puedo asegurar que tiene sentido, que merece la pena, que los niños vienen Claro que sí. felices. Todos esos juguetes que les podéis ver, es gracias también a la fundación, los platos, las cucharas, todo lo hemos ido adquiriendo poquito a poco con el apoyo de ellos y la verdad es que sí que merece la pena, ¿no? Que darte un paseo y encima saber que va a tener repercusión en otra parte del mundo no tiene precio. Desde luego que sí. Sí. Pues, Este es un área, este es el área donde se prevé a futuro que podamos edificar. Lo que ajá, pasa es que llevamos solamente un año, hay todo el proceso de trámite de cambiar el uso de sí. terreno a uso multifuncional, ¿no? Para que en el futuro pues pueda hacer lo mismo alguna pequeña escuela. En principio el comedor es lo que nosotras tenemos seguro que hay que hacer. Sí. Bueno, pues Los nosotros alimentos los preparamos nosotras. Mm. tenemos la obligación, Isaura, del domingo aportar ese pequeño granito de arena para que esos proyectos Sí. se hagan realidad cuanto antes, sobre todo que esos niños puedan seguir teniendo ese alimento. Isaura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por contarnos de primera Gracias. mano la situación, el proyecto, para que así podamos animar a todos los almerienses a aportar también ese granito de arena. Muchísimas gracias, Isaura. Gracias a vosotros por darnos voz y a los niños también. ¿Eh? Un saludo desde Almería. Ven pronto. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós. Ay, ¿quién iba a decir hace unos años, Mariano, que íbamos a poder estar desde Almería hablando en directo con alguien que está en Kenia haciendo una labor tan inmensa como la que están haciendo? Nos marchamos a publicidad. A la vuelta, vuelvo de nuevo con Mónica. Vamos a hablar de música. ¿De qué nos vamos a hablar? Lo tengo por aquí apuntado. Ah, sí. Vamos a hablar de un evento que se va a desarrollar en los próximos días en Garrucha y al cual os queremos invitar. Hasta ahora.